Te bendiga, querido hermano, amigo que está mirando este video. Te saluda tu hermana amada ahí. Le damos las gracias a Dios por este maravilloso día de vida, ¿verdad? Gracias a Dios por su infinita misericordia del Señor. Aquí estamos. Cristo te ama, Él te está buscando en este maravilloso día de tu vida, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que Dios te está dando, ¿verdad? Vemos cómo Dios, ¿verdad? Nos habla, vamos a estar hablando en el libro de Ezequiel 18, ¿verdad? Vamos a estar leyendo el 4 y el 20, ¿verdad? El invitado de honor es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invítalo a la tuya, a tu vida, ¿verdad? Y que se queda morar ahí, ¿verdad? Que sea Él dándote el discernimiento, ¿verdad? La palabra del Señor y dándomelo a mí también, ¿verdad? Cristo nos está hablando, ¿verdad? Cristo nos ama, por eso nos habla y nos corrige, ¿verdad? A vosotros también, ¿verdad? Puedes buscar en tu Biblia, ahí en Ezequiel 18, ¿verdad? El 4 y el 20, vamos a estar leyendo, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, bajo el tema, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Y dice así, ¿verdad? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El 20 dice así, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que todas las almas son de Él, ¿verdad? Dice Jehová, dice el Señor, ¿verdad? No son mías, ni son de ningún pastor, son de Dios, ¿verdad? Es decir, papá, tú, la alma de tu hijo no es tuya, ¿verdad? Es decir, hijo, ¿verdad? El alma de tu papá no es tuya, sino son de Dios, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Todas le pertenecen a Él y cada quien va a ir a dar cuenta, ¿verdad? De lo que esté haciendo. Si tus obras son malas, estás haciendo lo malo delante del Señor, tú vas a morir, dice el Señor, si no te arrepientes, ¿verdad? Pero si estás haciendo lo bueno, dice el Señor, que tú vas a vivir, dice, ¿verdad? Que todo aquel que camina bajo sus ordenanzas, en el 9 dice, ¿verdad? Y caminare bajo su ordenanza y decreto y hace rectamente, este es justo, dice, y este va a vivir. ¿Por qué? Porque está haciendo lo justo delante de Dios, lo que a Dios le agrada. Ahora dice, si este tiene un hijo, dice, engendra un hijo, dice, ¿verdad? El cual hace cosas malas, es decir, papá, si tú eres papá y tienes un hijo, ¿verdad? Que están practicando todas las cosas malas, ¿verdad? Van a morir, dice el Señor, ¿verdad? Aquel que tú, ¿verdad? Tienes un hijo, ¿verdad? Y no te presta atención, tú le hablas de la palabra de Dios y no quiere, y este hace mal, este es un asesino, este es un drogadicto, este es un borracho, este es un mujeriego, ¿verdad? Tantas cosas malas que hay, ¿verdad? Y no te quiero obedecer a ti, ¿verdad? Si tú eres papá, ¿verdad? Entonces este hijo va a ir a dar cuenta de esto. Tu joven, ¿verdad? No piense que tu papá, ¿verdad? Es el culpable de todo, porque si él te está hablando lo bueno, ¿verdad? Tú vas a ir a dar cuenta de todo esto, ¿verdad? Todo lo malo viene sobre tu vida, ¿verdad? Dice el Señor, si no te arrepientes, ¿verdad? Ahora, si el papá está haciendo lo malo y el hijo está haciendo lo bueno, el papá va a ir a dar cuenta de todo lo malo que esté haciendo. Ahí donde yo puedo entender que el hijo, que si ve al papá practicando la maldad, haciendo lo que a Dios no le agrada, entonces tu hijo, ¿verdad? Y tu papá no te está instruyendo, no está cumpliendo con la palabra del Señor, donde el Señor dice, instruye a mi hijo, ¿verdad? Tu hijo, dice, en el camino, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? No hacer esas cosas, ¿verdad? Ahí del Señor, hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces tu hijo, tú puedes desobedecer a tu papá, porque ese hijo no está, ese papá que diga, no está tomando, ¿verdad? Su responsabilidad como papá, porque te tiene como huérfano, como que si tú no tuvieras papá, no te está instruyendo, ¿verdad? Pero yo te digo, ahí tienes un padre grande, un poderoso que está en los cielos, el cual te quiere dar la adopción como a hijo, ¿verdad? A mí mi Cristo me adoptó, ¿verdad?
Él me tomó como su hija, ¿verdad? Él me empezó a instruir, ¿verdad? Y me gozo, ¿verdad? De tener un padre como el que tengo en los cielos, ¿verdad? Él es el único. Entonces tú empiezas a hacer lo bueno. Me pongo ejemplo. Yo empiezo a hacer lo bueno, ¿verdad? Porque si los demás, ahora uno puede decirle, mira, estás mal, mira, yo tengo un Cristo de poder que Él te puede cambiar. Si ellos no quieren obedecer, ¿verdad? Al Cristo que vive, que tú estás adorando, ¿verdad? Entonces ellos van a dar cuenta, pero tú tienes que seguir buscando y obedeciendo al Señor. Tú tienes que seguir siendo lo que Dios quiere que Él haga, que Dios haga, que lo que Dios esté haciendo, ¿verdad? Lo que tú estés haciendo para el Señor, perdón, es lo que Dios quiere que tú hagas, es decir, la voluntad de Dios, tú síguela haciendo, ¿verdad? Vemos cómo el Señor así dice en su palabra, dice, ¿verdad? Si engendra un hijo y este hijo está haciendo las cosas agradables para el Señor, dice, ¿verdad? Este hijo va a vivir, dice el Señor en su palabra, dice, prestar interés, dice, ¿verdad? Dice, prestares a interés y tomares a usura, ¿vivirá este? No vivirá, dice, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Si el papá está haciendo todas estas maldades o el hijo está haciendo todas esas maldades, su sangre va a ser sobre él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere hacer lo correcto. Pero si engendra un hijo el cual está haciendo la voluntad de Dios, dice el Señor, y dice, anduviere conforme las ordenanzas de Dios, dice en el 18:17, dice, no va a morir, va a vivir, dice el Señor, de cierto vivirá, dice, no morirá por la maldad de su padre, dice el Señor, ¿verdad? Si a ti el enemigo te dice, obedece a tu papá, obedece, mira, y él te está enseñando a tomar, a hacer cosas malas, mal ejemplo, ¿verdad? Entonces, no le obedezcas, porque si no, entonces tú vas a morir juntamente con él, ¿verdad? Pero si tú obedeces a tu Padre que está en los cielos, tú vas a vivir, tú caminas rectamente, dice el Señor, ¿verdad? Tú no vas a morir, dice, ¿verdad? Por la maldad de tu padre, dice, no, claro que no. De cierto, tú tienes vida con Cristo, ¿verdad? Su padre dice, por cuanto hizo agravio, es decir, lo malo, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. Vemos cómo ahora te dan malos ejemplos, ¿verdad? Ahora en día los padres en medio de su pueblo hacen cosas malas, ¿verdad? No hacen lo bueno. Entonces aquí que él morirá por su maldad, dice el Señor. Pero yo te digo, si tú eres un papá que estás dando malos ejemplos, hoy es el momento, hoy es la oportunidad que mi Cristo te está dando, ¿verdad? Él está para perdonarte, pero eso sí, arrepiéntete, ya no lo vuelvas a hacer y empieza a instruir a tu hijo por un camino bueno, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra que porque si no vas a morir, dice, por la maldad que estás haciendo, dice el Señor. Dice, y si dijeres, si tú te preguntas, ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Ahí te está la respuesta, ¿verdad? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, dice, es decir, lo bueno, guardó todos mis estatutos, dice el Señor, y cumplió, de cierto va a vivir, ¿verdad? Aunque tú le estés maldiciendo a tu hijo, dice el Señor, no, él es mi hijo, ¿verdad? Ya no es tuyo, ¿verdad? Porque él está haciendo lo bueno, él está haciendo lo recto delante de Dios, porque él está cumpliendo. Yo te digo que mi hijo va a vivir, dice el Señor, ¿verdad? Todo aquel que hace lo bueno va a vivir, dice el Señor, ¿verdad? Por eso dice el 20, el alma que pecare, esa morirá, dice el Señor, ¿verdad? El hijo no llevará el pecado del padre, porque si ya se lo advirtió, ya se lo dijo, ¿verdad? Y está enseñándoles de buen ejemplo, ¿verdad? Ni el padre llevará el pecado del hijo, dice, ¿verdad? Ni el padre puede llevar el pecado del hijo. Si el
hijo, ¿verdad? Si el padre está haciendo lo bueno y ya le dijo, ¿verdad? Su hijo lo está instruyendo y no quiera que él se anda apartando a hacer las malas obras, los malos caminos, ¿verdad? Del mundo que le está prestando atención, ¿verdad? Y no al papá, ¿verdad? Que está haciendo lo bueno. Entonces, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Que ese hijo también va a ir a dar cuenta de sus maldades, dice, ¿verdad? Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Lo que yo esté haciendo de bueno, ¿verdad? Entonces va a venir bueno para mí también. Y si tú estás haciendo maldad, estás cargando maldad para ti mismo, ¿verdad? Eso me dice el Señor. El que esté haciendo lo malo, consecuencias vienen de la desobediencia. Y el que esté haciendo lo bueno, consecuencias vienen de la obediencia, vienen las bendiciones del Señor, ¿verdad? Así que, querido hermano, querido amigo, ¿verdad? Si eres jovencito, ¿verdad? Obedece al Señor, acércate, Él te está esperando con los brazos abiertos. Aunque tú veas que tus padres no te estén dando el buen ejemplo, tú busca del Señor, ve cómo Cristo cambia, cómo Cristo liberta, ¿verdad? Ve cómo Cristo te quiere dar vida y en abundancia, ¿verdad? Y no siga esos malos ejemplos de tus padres que te estén enseñando, aunque ellos te digan, pero es que tú no me quieres, que tú eres mi hijo. No, aquí tú vas a hacer lo que te... No, lo siento mucho, pero yo tengo un padre y mi padre está en los cielos, ¿verdad? Y Él es el único que me puede salvar. Él no puede hacer nada, ¿verdad? Y aunque te maldiga, ¿verdad? Yo te digo que esa maldición no llega. Todo eso cae sobre Él, dice el Señor, sus maldades, ¿verdad? Es decir, es como que si ellos se estuviesen maldiciendo ellos mismos. Es como que si tu hijo te estuviese maldiciendo tú mismo si no estás obedeciendo a un Cristo de poder, ¿verdad? Y siendo de buen ejemplo, ¿verdad? También, ¿verdad? Para los demás. Así que, querido amigo, querido hermano, nosotros hay que ser de buen ejemplo, ¿verdad? A todos, ¿verdad? ¿Me entiende? A todos en general. Así como a pastores, ¿verdad? A los miembros también, ¿verdad? Miembros, tienes que ser buen ejemplo. Recuérdate que un Padre tienes, que es nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos, a Él obedecer, ¿verdad? Si tú ves que en la iglesia donde tú estás, los pastores no hacen la voluntad de Dios, tú pon por obra la palabra de Dios, ¿verdad? Tú que eres miembro, tú eres un hijo de Dios, tú obedeces a Dios, los ojos puestos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si ahí tu pastor, ¿verdad? O tu pastora no esté dando el buen ejemplo, tú sé el ejemplo, dice el Señor, ¿verdad? O tu pastor, tu pastora, ¿verdad? Si tus hijos espirituales no están siendo de buen ejemplo, tú sé el buen ejemplo, ¿verdad? ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que tú, porque en aquel día, ¿verdad? Como dice el Señor, que si tú pecas, tú vas a ir a dar cuenta, ¿verdad? Por ti mismo, ¿verdad? En su deber, ¿verdad? En el deber siempre está, en nuestro deber está siempre hablar la palabra de Dios y decir lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque ya de ahí, si uno le advierte a la persona que se aparte de su mal camino, de sus malas obras, ellos van a ir a dar cuenta y ellos están, como quien dice, matando a ellos mismos. A ellos mismos, ¿verdad? Pero nosotros hay que seguir siendo esa luz, hay que seguir hablando la palabra de Dios, hay que seguir hablando la verdad como Cristo quiere, ¿verdad? Que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Dice el Señor, y que seamos hacedores de ella. Eso es lo que Dios le agrada, que seamos hacedores, que veamos, ¿verdad? ¿Me entiende? Lo que realmente Dios nos está diciendo, ¿verdad? Y con nuestros hechos, con nuestros testimonios, demostremos, ¿verdad? Que Cristo vive en mí y en cada uno de vosotros, ¿verdad? Eso dice el Señor. Y así que si alguien está haciendo la maldad y tú ya le advertiste, ¿verdad? Pues entonces su sangre es sobre él, ¿verdad? Y él va a ir a dar cuenta, ¿verdad? De lo que esté haciendo. Pero tú sigue adelante, ¿verdad? Tú sigue esforzándote, ¿verdad? Por cada día ser agradable delante del Señor, porque Cristo nos ama. Recuérdate que Dios viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Y así que date cuenta, como dice el Señor, que si tú pecas, vas a morir. Y si no pecas, no vas a morir, ¿verdad? Es decir, si tú haces la voluntad de Dios, tú no vas a morir. Pero si tú le desobedeces, vas a morir, dice el Señor, ¿verdad? Hay que tratar de caminar mejor en obediencia al Señor, en lo que Dios nos esté diciendo, ¿verdad? Nosotros hay que seguir adelante, esforzándonos cada día más. Esta palabra ha hecho de bendición para mi vida. Dios habló a mi vida, ¿verdad? Dios habló para advertirme, ¿verdad? ¿Me entiende? Y también yo sé que a la tuya también, ¿verdad? Jovencito, ¿verdad? Corre por tu vida, corre por tu salvación, ¿verdad? Como te digo,
Tal vez tus padres no te estén dando buen ejemplo, ¿verdad? Tal vez te sientas como acorralado, como que te tienen secuestrado, como que te están enseñando mal. Tú huye por tu vida. Tú busca una iglesia donde congregarte. Tú busca del Señor, vea, ¿me entiendes? Busca, corre en rescate, ¿verdad? Por tu salvación, ¿verdad? Que Cristo te está esperando. Ahora tú si eres papá, ¿verdad? Y te has dado cuenta, ¿verdad? De lo que estás haciendo en este momento, que son malas obras, ¿verdad? Entonces corre por tu salvación, ¿verdad? Y sé de buen ejemplo y corre en rescate, ¿verdad? Por tu vida, ¿verdad? Y trata de enseñarle lo mejor a tus hijos, ¿verdad? Trata de ser el buen ejemplo para ellos, ¿verdad? Porque Cristo, ¿verdad? Te lo demandará si tú no lo estás haciendo como papá. Y sabiendo, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Eres tan responsable lo que Dios te está mandando a que instruyas primero a tu hijo, ¿verdad? Pero si él ya se está apartando ya porque él quiere, ¿verdad? Y tú ya se lo dijiste, ya hay cuenta que él va a dar también. Pero eso tampoco que no te detenga a ti, papá, ¿verdad? Que tú sigas adelante, que tú sigas hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Tú sigas esforzándote cada día más y más, ¿verdad? Que cada quien va a ir a dar cuenta, dice el Señor. Pues el Señor, que el alma que pecare, esa va a morir. Nosotros hay que seguir adelante. Yo te invito a la iglesia Ministerio Dios Altísimo que se encuentra ubicado en el 11922 de la Tricken Road, Houston, Texas 77067, teléfono 832-275-1178 con los pastores Raúl e Italia Argueta. Ahí te esperamos. Cristo te ama. Te está esperando también el Señor con los brazos abiertos. Él está ahí para perdonarte. Tal vez tú pienses que tú hiciste todas esas malas cosas, malas obras y que no tienes perdón. Yo te digo que Cristo es el que te perdona. Y tal vez tú hiciste pacto con el diablo, con quien sea, ¿verdad? Con cualquier ídolo. Yo te digo que eso es verdad. Tal vez tengan poder, porque sí tienen poder, pero no tanto como un Cristo todopoderoso, ¿verdad? Él puede libertarte, Él puede librarte, ¿verdad? Que ellos no pueden, ¿verdad? Hacer maldad y como dice el alma que pecar, esa va a morir, ¿verdad? Si esto, están haciendo la maldad, si esto, ¿verdad? Y tú piensas que son malos y todo eso, ¿verdad? Pero si tú te apartas de tus malos caminos, ¿verdad? Y siga al Señor, Cristo te cubre. Cristo rompe todas esas cadenas, Él te liberta y todas esas maldades se van a ir para allá a quien le pertenecen, ¿verdad? Pero tú sé buen ejemplo y busca del Señor que Él viene para salvarte, ¿verdad? Él está aquí para salvarte, ¿verdad? Él está aquí para libertarte. Cristo te ama. Dios te bendiga grandemente y pon de tu parte. Esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Aquí donde se demuestran los verdaderos valientes, ¿verdad? Dice el Señor. Sé valiente, ¿verdad? Busca del Señor. Cristo te ama. Ahí te esperamos. Dios te bendiga grandemente.